Hola, bienvenidos. Mi nombre es Gustavo Cañas Mejía, soy consultor de gerencia de proyectos, profesor en algunas universidades en el tema de gerencia de proyectos. He trabajado en dirección de proyectos en muchas compañías de la región, actualmente certificado como PMP de parte del PMI, miembro también del PMI. Y este tema de la gestión de proyectos me apasiona demasiado, junto con la pasión de mi familia que ustedes ven allí en esta imagen. En esta serie de videos vamos a mirar lo que hemos llamado los pecados capitales de la gestión de cronogramas y las recomendaciones correspondientes para corregir esas malas prácticas que evitan que el cronograma se convierta en una herramienta valiosísima para la ejecución, el seguimiento y control de los proyectos de manera eficiente. Vamos a ver cómo se corrigen todos esos pecados para que esta herramienta sea de mucha utilidad. Son cosas muy simples que estoy confiado en que nos van a ayudar bastante. Los cronogramas son como los mapas del proyecto, si quisiéramos hacer una analogía. Y aquí estamos viendo un mapa que si nosotros tuviésemos una tarea que es ir de un punto particular a otro punto en el mapa, utilizaríamos probablemente ya una de las nuevas herramientas. Aquí les voy a presentar 4 imágenes distintas para que reflexionemos sobre cuál imagen nosotros quisiéramos utilizar para navegar. En esta imagen vemos un mapa donde está la imagen satelital, donde se ven algunas características de la zona, las vías de circulación, algunos puntos particulares y no hay marcado ningún punto pues sobre el trabajo, la ruta que debemos seguir nosotros en este momento. En este otro lo que sucede es que ya está más simple porque hemos retirado la capa de la vista satelital. Entonces eso hace que este esquema sea bastante más simple, pero igual no tenemos otra información que nos permita definir sobre la ruta. Este ya tiene información un poco más interesante. Ya tiene una ruta trazada, tiene otras, al parecer otras rutas que nos conducen al mismo destino, pero aquí en este último tiene lo que casi nosotros todos conocemos como los sistemas que utilizamos ya para navegación cuando nos tenemos que desplazar o buscar direcciones o necesitamos llegar a una hora particular o salir a una hora particular y ver a qué horas llegamos. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Vemos que hay un punto de destino y un punto de llegada. Igual en un cronograma tenemos un hito de inicio y un hito de final. Usualmente lo llamamos el inicio del proyecto o puede llamarse de otra manera particular, pero es un hito que marca el inicio del proyecto. Usualmente tienen duración 0, así se marcan los hitos en los cronogramas. Tiene una ruta marcada con un color especial. Esa ruta también existe en un cronograma. En este caso muestra la menor duración o la duración más eficiente. En el cronograma es al contrario. La ruta marcada especial que tiene un nombre y se llama ruta crítica porque es la ruta más larga y en la cual ninguna de las actividades se pueden atrasar porque atrasará el proyecto. Es la que nos determina la duración total del proyecto. ¿Qué más se ve en este dibujo? Se ve, por ejemplo, unas rutas paralelas, unas rutas que parece que nos conducen a esa misma ubicación de destino, pero tienen otras características. Aquí hay una paralela, dice que dura lo mismo de la ruta, tiene otra información aquí particular sobre temas ya de horas y tráficos, comportamiento del tráfico y horas de cómo está el tráfico en este momento. Inclusive nosotros podemos en los sistemas de navegación, en Google Maps particularmente, podemos decirle a qué horas necesitamos llegar. O sea, programar como de adelante hacia atrás, esa es otra manera de programar en cronogramas. Se llama as late as possible, donde yo defino el objetivo y me vengo programando al revés, aunque la recomendación es planificar tan pronto como sea posible, as soon as possible, y obtener el punto de partida. O le puedo decir, yo voy a salir a una hora determinada, quiero saber a qué hora voy a llegar. Eso se puede hacer y eso también lo puede hacer un cronograma. ¿Qué más puede hacer este mapa? Adicionalmente, de acuerdo con el comportamiento de la ruta y del modo en que se va conduciendo el vehículo, de la velocidad y el comportamiento de la ruta, se va obteniendo una nueva estimación de la hora de llegada. Y el cronograma también sirve para eso. Un cronograma bien actualizado
donde la secuencia tiene una relación bien elaborada, un algoritmo bien elaborado en la secuencia de las actividades, permitirá aproximadamente predecir qué día vamos a terminar o en qué época estamos terminando el proyecto de acuerdo con el comportamiento actual. Existen formas un poco más sofisticadas de hacer esa predicción, que lo llamamos la gestión del cronograma ganado, pero en este caso podríamos de manera lineal determinar con el atraso que llevamos más o menos, si nosotros corregimos ese comportamiento y nos seguimos comportando como estaba planificado, cuándo deberíamos llegar. Ahora, la verdad es que si vamos mal es probable que haya problemas y si no cambiamos la forma en que estamos ejecutando el proyecto, seguiremos mal. Entonces, esa predicción se va a quedar corta, con seguridad. Eso también se puede calcular en un sistema de seguimiento y control utilizando los cronogramas. Aquí vemos, para repasar un poco la historia del origen de los cronogramas, un primer gráfico que data del año 1769 de la mano de Joseph Priestley, que fue quien lo dibujó, lo llamó la Carta de la Historia, donde representaba el dominio de los imperios contra la ubicación geográfica en el tiempo, que fue en ese momento considerado como un gráfico muy interesante para el entendimiento de los asentamientos de los imperios en la historia del mundo en esa época. Tenía una escala horizontal donde estaba el tiempo y verticalmente se dibujaron 106 eventos de la historia. Posteriormente apareció este que se llamó el armonograma o el armonigrama, desarrollado por Karol Adamiecki, que era un economista polaco, investigador, ingeniero, trabajaba en una planta de producción y desarrolló este sistema para disminuir lo que él llamó la explotación y el maltrato de los trabajadores, para que tuvieran una programación donde estaba en el eje vertical las horas de la programación y las actividades estaban representadas en unas tiras de papel donde la duración de la actividad estaba mostrada en la longitud de la graduación de la tira de papel. Adicionalmente se podía ver cuál era la actividad predecesora, cuál era la actividad sucesora. Entonces, por esa razón se consideró un sistema que nos permitía casi ser precursor del sistema del CPM o PERT, el método de la ruta crítica o el método de la técnica de revisión y evaluación de programa. Ya más adelante aparece lo que nosotros hoy conocemos más o menos como el diagrama de Gantt. Henry Gantt, quien dio su apellido al famoso y conocido diagrama de Gantt, que es el que representa de una mejor manera o de una muy buena manera los cronogramas de los proyectos. Trabajaba en una fábrica automotriz donde se dice que incrementó casi un 30% la productividad gracias al uso de esta herramienta, que era una herramienta de programación donde tenía las actividades y las personas que debían realizar los responsables en líneas horizontales y en las líneas verticales tenía los días de la programación, las actividades y los grupos de las actividades. Miren, aquí están los grupos de las actividades que también se pueden ver en los diagramas de Gantt actuales. Ya más adelante se desarrollaron unos algoritmos de la mano de Kelly, Morgan y Walker en el año de 1957 que permitían calcular la ruta crítica, encontrar ese camino crítico, el análisis de ruta crítica, y fue el precursor, los algoritmos precursores del primer sistema de computador. Ese primer sistema de computador que fue desarrollado por la firma PSDI, Project Software and Development, que fue desarrollado por Bob Daniels del MIT. El software se llamó el Project 2, que quedó posteriormente implementado en el equipo Apple II, en el software que se llamó Apple II Microplanner. Ya era el primer software para el trabajo de programación de proyectos, como herramienta de programación de proyectos en el año de 1979. Y esta era la interfaz gráfica que tenía ese software. Ya tenía muchísima más información, mucha más precisión, era de elaboración automática, pues gracias a la utilización del software. Esto con relación a la historia del diagrama de Gantt, que vamos a ver entonces en los videos
siguientes. Este ya será una representación actual de un diagrama de Gantt donde tenemos en esta primera columna un número que nos relaciona con la estructura de desglose donde aparecen los entregables. Vamos a dedicar una serie de capítulos a esta herramienta, la estructura de desglose, y tenemos las actividades, los nombres de las actividades, las fechas de inicio, la duración, la fecha final. Aquí está la fecha en la cual empezó realmente. Esa fecha hay que actualizarla, y la fecha en la que se espera que termine. Si ustedes comparan la longitud de la línea naranja, que es la fecha de la duración esperada contra la duración de la línea base, contra la duración esperada actual, pareciera ser que nos vamos a demorar. Efectivamente, el equipo tuvo que hacer un recálculo de esta actividad y encontró que la actividad se va a tardar más de lo que estaba planificado. Adicionalmente, esta línea oscura interior muestra el avance de la tarea, y si nosotros nos comparamos contra la línea de corte y vemos que la línea oscura interior está sobrepasando la línea de corte, podemos decir con seguridad que la actividad está adelantada, así como en esta otra la actividad está atrasada, porque la línea de avance que corresponde a este porcentaje de avance de la actividad está antes de la línea de corte del proyecto. Da muchísima información. También se puede ver la secuencia, aunque no están dibujadas las líneas acá, la secuencia de la dependencia de unas actividades de otra, que es muy importante, que dará origen a otra herramienta que se llama el diagrama de red. En el video siguiente veremos entonces el primer pecado capital, lo llamamos así. Son pecados que nos condenan en la forma en que nosotros no manejamos bien los cronogramas, donde hay oportunidades para mejorar el manejo de los cronogramas y las recomendaciones que nos permitirán desarrollar una buena herramienta para planificación, ejecución, seguimiento y control de los proyectos. Suscríbanse al canal para que reciban las actualizaciones, y si les gustó este video, por favor, le dan like. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.